todo vaya muy bien. Bueno, y uno que otro hermano que también está observando, pero seguimos en el mes de octubre, mes cumpleañero para la producción, mes cumpleañero para el talento. Bueno, no sé cómo se le diga, es que en mi trabajo a la persona que está frente a la cámara le dicen talento, ¿no? Pero no, aquí hay apoyo y falta talento. Aquí es al revés. Pero gracias por acompañarnos en este episodio de Habla Dios, tu sierva escucha. Y la verdad es que estamos muy felices. Y la semana pasada tocó un tema denso. Hablamos acerca de las tradiciones que no agradan a Dios. Y creo que parte muy importante, y para no aventar como todos los temas de sopetón, ¿no? Porque también vamos a hablar de los anatemas, que también es como un tema acá como denso, pero quisimos como dejar como un respirito, sí, y tocar un tema un poco entre comillas más tranquilo, pero igual de importante que todos los otros, porque parte importante justo de esto, o sea, creo que tal vez son como episodios primos que se complementan, es la importancia de ser atalayas, centinelas, vigilantes en nuestra vida, y estar como seguras de nuestra firmeza en Cristo, porque creo que, o sea, el principio de todo este capítulo es básicamente el versículo: el que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Porque ciertamente muchas veces nosotras llegamos a engañarnos a nosotras mismas creyendo que tenemos cierta firmeza espiritual, y cuando menos te das cuenta, pues ya valió gorro, ¿no? Y justo, a ver, abro chismecito time. ¿Alguna vez, hermana, pensaste algo así como, esto ya lo tengo superado, esto ya no me va a volver a pasar, o yo nunca voy a caer en eso, y quedaste como payasa y volviste a caer o caíste en eso? Seguro, sí, seguro un montón de cosas, pero me acuerdo una como muy evidente, cuando había recibido al Señor. Digamos que yo crecí en una vida probando de diferentes cosas, ¿no? De la escuela de la vida. En la escuela de la vida. Fui educada por la escuela de la vida, ¿no? Y pues una de esas cosas, o sea, ya cuando recibo al Señor, pues yo dije, vamos bien, y de repente me invitan a una fiesta y me invitan a unos brownies espaciales, y yo, Entonces ya llevaba yo un rato, y ya después, ya que estaba toda viajada, dije, ¿por qué lo hice? Yo ya no hacía estas cosas. Y lo peor es que una de las personas que estaba ahí, no voy a decir que me amenazó, pero sí aplicó la de, yo sé de cosas que sigues haciendo, aunque no eras cristiana. Y yo, ay. Entonces sí, me acuerdo, todavía gocé los brownies espaciales cuando según yo ya había dejado esas andadas y ya había recibido al Señor. Lo confieso. Ay, empezamos, y yo, híjale, empezamos medio fuertes este capítulo. Vamos a preguntarse. Yo pensé que ibas a decir, no, pues me casé con mi ex, ¿no? Que sí. Que yo. Es que no van haciendo que, miren, tenemos el gozo de Cristo en nosotras. Dijera el libro de Hechos, no están borrachos, solo están alegres, ¿no? Llenos del Espíritu. ¿Serían pues brownies hoy o qué? Pues. Pero es que eso es lo que sucede, ¿sabes? O sea, siento que es más común de lo que creemos. Ahora sí que tropezar de nuevo con la misma piedra, como diría la canción, ¿no? Y siento que es algo como muy delicado, porque muchas como cristianas solemos justo caer en el autoengaño de, no, ya eso ya lo superé, ya estoy en Cristo, ya me arrepentí, ya lloré, ya lo confesé, ya pedí disculpas o lo que sea, y ya no voy a volver a caer ahí. O ver a otras personas, incluso llegar a juzgarlas y decir como, ay, qué tonto, ¿no? O sea, es como, como mírales en una relación con un incrédulo, está enamorada de un yugo desigual, mira, o sea, como empezar a juzgar a otras personas como por sus pecados, sus tropiezos, sus tentaciones, y pensar que a mí nunca me va a pasar, ¿no? O que yo nunca voy a caer en eso. Pero justo la Biblia dice, aguas, el que cree que está firme, mire que no caiga, ¿no? Y precisamente el contexto de este versículo, para no leerlo como así nada más el versículo suelto, está en Primera de Corintios capítulo 10. Sí, ¿no? Sí. Es que de repente lo dudé. Pero este versículo, y mira, justo todo esto viene también de lo que leímos la semana pasada, de todo me es lícito, pero no me conviene. O sea, está padre, te digo que es como, siento que lleva como una línea del capítulo pasado con este. Pero, dice el versículo 12, estamos un poquito antes, ajá. Versículo 1. Pero no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces empieza a dar como una historia del pueblo, ¿no? Y más adelante dice,
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Luego empieza a hablar un poquito sobre la idolatría y cómo es que el pueblo de Dios en su momento fue idólatra, pero recordemos que, o sea, no está hablando de algo Antiguo Testamento, o sea, como nuestros padres hablando de, o sea, generaciones pasadas, y ahorita ya estamos en Corintios, que ya es un Nuevo Testamento, ya es muchas generaciones adelante. En donde dice, no sean pues idólatras, ni forniquemos, ni provoquemos al Señor, Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, justo me gusta que leamos este versículo desde el principio, porque nos da un poquito de luz. O sea, nos está diciendo como que, mira, a alguien ya le pasó. O sea, observa que a más cristianos en el pasado o en el presente incluso les han pasado cosas y eso nos sirve a nosotros como ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿no? De lo que no se debe seguir o ejemplo de con qué cosas específicas debes tener cuidado, ¿sabes? Porque justo esto, creo que cuando estamos o nos creemos a nosotras mismas firmes, nos ponemos en una posición todavía más vulnerable porque siento que te distraes. Sí. O sea, siento que dejas de vigilar por esa cosa que crees que ya la superaste, ¿no? Entonces empiezas como de, ok, o sea, antes estaba así, vigilándola así, y como ya creo que ya lo superé, es como de, ok, entonces ya me desenfoco y empiezo acá. Y de repente, pues no sé, acá empieza a crecer otra vez y no te diste cuenta, ya te consumió, ¿no? ¿Qué crees que bueno, ya se maneja, pero estoy retomando la manejada y ayer justamente salía con un par de amigas y como que son muchas instrucciones cuando estás aprendiendo a manejar, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que iba viendo así, ¿no? Pero en eso me dijeron, recuerda que tienes que ir espejeando. Y entonces de repente, pues volteé a ver acá, volteé a ver acá y algo volteé a ver de un tope, no sé qué. Y como que pasaron como algunos segundos y dije, sí es cierto que tengo que voltear al frente. Y ya estaba, no iba a chocar, pero sí fue como que en mi interior yo supe que la verdad es que no estaba viendo el camino, no estaba prestando atención al camino, ¿no? Entonces por dentro sí fue como un grande susto, como de, ¿no? O sea, cuidado, tienes que ir vigilando el camino, tienes que prestar atención. Y justo me recuerda el versículo de en La Mujer Virtuosa, ¿no? Cuando dice que cuida el camino de su casa. Es esto, o sea, ve hacia dónde se está dirigiendo su casa. Entonces tenemos que prestar atención a nuestro camino, cuidar el camino de nuestra casa, ¿no? Ahorita sí, digamos un poquito más de eso. Sí, y finalmente a veces no es que caigamos como por amor al piso, ¿no? O sea, no es que yo esté buscando, o bueno, o sea, hay quien sí, ¿no? Hay quien sí está activamente buscando pecar, ¿no? Eso se llama practicar el pecado. Pero hay veces que no es que necesariamente estés buscando a propósito caer en algo, ¿no? Pero sí dejamos de estar como alertas o despiertas y dejamos de vigilar ciertas cosas, ¿no? Que justo creemos que ya la superé y creemos que como que ya, esto ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Como no sé, como cuando te sientes mal del estómago porque comiste demasiado, ¿no? Y cuando estás sintiéndote mal es como de no, en la vida no lo vuelvo a hacer, ajá. Y en el segundo que te sientes bien es como de, una marucha, ¿no? O sea, es como siento que a veces nos portamos de esa forma espiritualmente hablando también, ¿no? O sea, a veces en el momento cuando estamos en el hoyo o pasando la consecuencia, es como de, no, en la vida nunca vuelvo a fumar, nunca vuelvo a tener sexo, nunca vuelvo a ver pornografía, nunca vuelvo a discutir, nunca vuelvo a abrir la bocota o lo que sea, ¿no? Y ya que pasa como el sentimiento de, pues no sé, de culpa, el sentimiento amargo, de tristeza, lo que sea, es como, o sea, te sientes tentada, ¿no? Sí, claro. Y eso es como algo de lo que tenemos que estar como muy atentos, algo que a lo que la Biblia, un concepto que creo que la Biblia lo maneja como el ser atalaya o centinela, ¿no? Que se aborda mucho en Ezequiel capítulo 33. En general todo el capítulo 33, que obviamente no va a leer todo porque va a ser como muy largo tal vez de abordar, pero da como instrucciones muy precisas del deber de los centinelas o los atalayas, que justo un atalaya o un centinela era como el encargado de estar como en una torre muy alta, ponían ahí a la persona y esa persona era el encargado como de checar todos los alrededores, porque si veía que venía un peligro inminente como a la ciudad, ellos eran los encargados de advertir a todos y decir, oigan, viene un peligro, o sea, para que, no sé, que se tomaran las medidas necesarias, ¿no? O sea, si tenían que refugiar, si tenían que sacar el ejército, si tenían que sacar armas, si tenían que, lo que sea, ¿no? O sea, el centinela o el atalaya era el encargado
de advertir a todos de un peligro, cumpliendo su trabajo de estar observando los alrededores, ¿no? Uh-huh. Y ese es el deber que nosotras nos toca, ¿no? Y justo en Ezequiel 33 da como una instrucción muy precisa. Dice, si yo, siendo Dios el que habla aquí, pongo básicamente un centinela, dice así, si el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Luego dice, oyó el sonido de la trompeta pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Entonces luego dice aquí, y yo a ti, hijo de hombre, que te he puesto por centinela de la casa de Israel, oirás las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Y luego dice, si tú no hablas para advertir al impío, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré la sangre de tu mano. Oh, sí. Y luego dice, pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparte de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú serás librado pues, tu propia vida, ¿no? Entonces, justo nos está hablando como este deber, porque el ser vigilantes no solo aplica para nosotras mismas, sino para los de nuestro alrededor, ¿no? Claro. Y aquí la Biblia es muy clara cuando nos dice eso. O sea, si yo veo un peligro inminente en tu vida y yo no lo advierto y luego a ti te pasa algo, o sea, es como, eso va a ser mi culpa, va a ser mi responsabilidad porque a mí ya se me había advertido antes, ¿no? Y creo que no sé si te estoy leyendo la mente, pero me recuerda la historia de cuando tuviste un peligro inminente y Dios te dijo, dile, y no le dijiste y luego valió gorro. Sí. Justo eso me recordó. Por amor a la persona no voy a decir el pecado, pero sí me ha pasado, o sea, varias veces como líder de jóvenes, me ha pasado que los veo en el pecado y siento esa comezoncita de dile, o sea, dile porque si no, pues se va a estrellar, se va a estampar, va a descarriar, ¿no? Y sí me ha pasado más de una vez, lo confieso, que como que digo, no creo. Y tómala, que sí se dan el trancazo y yo creo que pues sí Dios la demanda, ¿no? Obviamente pues cada quien cosecha su pecado, o sea, la mente es el hombre en su pecado, pero yo como encargada en ese momento del grupo de jóvenes, por ejemplo, como mamá, como esposa, como maestra, no sé, como si tienes alguna autoridad o simplemente, ¿no? Como parte de la iglesia, como si eres servidora en la iglesia, si participas de la iglesia o acá hablaba, ¿no? Sobre la casa de Dios, o sea, oye, iglesia, tenemos que tener cuidado en esta área, ¿no? O si a mí se me dio a mi responsabilidad, que creo que eso es importante, ¿no? Porque hay que tener presente los círculos de responsabilidad, porque muchas veces nos metemos los que no nos importan o no nos tocan, ¿no? Entonces, que vayas con la autoridad pertinente, que sí sea su responsabilidad, ¿no? Pero cuando es tu responsabilidad, ay de nosotras si no hacemos caso, a veces por miedo, por pena, porque la verdad da pena, o sea, sí. Oye, ¿cómo te voy a decir de, oye, pues me van a decir a ti qué te importa, ¿no? Pero cuando sí me toca y cuando sí es mi responsabilidad, ni modo que me digan, que se enojen, tus hijos se van a enojar si les estás dice, no te metas en yugo desigual o no sé, ¿no? Claro, a veces es incómodo, te vamos a responder feo, no sé, ¿no? Pero si nos toca, pues vas, ¿no? O sea, como atalaya del hogar, como atalaya, nos toca, aunque sea incómodo, ¿no? Imagínate una atalaya que estaba ahí tocando la trompeta a las 3 de la mañana, ¿no? Imagínate que estaba advirtiendo de algo, pero no resultaba en un peligro inminente, ¿no? Yo me imagino a todos así de, ya nos despertaste, ¿no? Enojados con el atalaya. Pero ¿qué tal que sí es algo importante? ¿Qué tal que sí es algo de gravedad? Y pues hay de nosotros, si nos quedamos dormidos, ¿no? Yo me imagino a la atalaya que se queda dormida, pues hay de él. Sí, no. Y eso siento lo que muchas veces pasa como cuando nos acomodamos espiritualmente hablando. O sea que sí, como que nos dormimos. O sea, como que sí decimos como, ay, ahorita no hay peligro, ¿no? Como que solemos ponernos alerta cuando ya estamos en el peligro, ¿sabes? O sea, cuando ya veo las llamas aquí es cuando digo, un incendio, ¿no? Pero no estoy como alerta de cuidarlo todo, ¿sabes? Y es algo que pasa, o sea, siento que nos pasa en general. O sea, como incluso en la vida práctica nos llega a pasar, ¿no? O sea,
no nos alertamos porque hay un tenedor sucio, sino hasta que ya hay todo el trasterío sucio, es cuando dices, no, todos los trastes, ¿no? Y es como, bro, pudiste haber lavado cuando solo había un tenedor, ¿sabes? O sea, cuando solo había un plato. Y muchas veces es lo que pasa, que a veces somos como consentidores con nosotros mismos y dejamos y nos permitimos a nosotros mismos como pecar, o sea, como el que tanto es tantito, ¿no? Nos damos permiso justo de pues irle jugando, ¿no? Como a ver qué tanto me puedo acercar a la rayita, ¿no? Cuando desde un principio, o sea, desde que hay una chispita, es algo que se tiene que atender. Yo me acuerdo que estaba con un amigo en la prepa y no sé por qué rayos, ¿qué estaba haciendo mi amigo? Es que no sé qué estaba haciendo. Creo que traíamos una cajita de encendedores. En la escuela nos habían pedido encendedores o no sé, digo, cerillos. Entonces mi amigo agarraba, prendía un cerillo y lo tiraba como, o sea, lo tiraba, pero, o sea, pues como que en cuanto tocaba el pavimento se apagaba el cerillo, ¿no? Entonces era como... ya, ¿no? Pero en una de esas que aventó el cerillo, de repente cae sobre pasto. Y entonces el pasto de repente... Y fue de, vámonos. Y ya, pues ya no sé qué pasó ahí, ¿no? Tal vez mi tierra natal ya no exista ahora a causa de un incendio que provocaron unos chicos de prepa. Por ahí del 2015, no lo sé. Bueno, no, como 2012, yo creo. Ay, miren... Pues sí, es que era el fin del mundo. Por eso eran las leyendas mundanas del fin del mundo, porque éramos nosotros con cerillos. Pero pues a veces justo nos permitimos ir por la vida con nuestro cerillito, ¿no? Como encendiendo y tirándolo, ¿no? O sea, como, pues, ¿qué va a ser un cerillito, no? O sea, ¿qué va a ser una pequeña flamita? Cuando justo la Biblia incluso... Sí, exacto, sí, o solemos como, pues como cuando luego andamos con el fuego y que andamos como metiendo el dedo, o que andamos jugando con la engrapadora. ¿Nunca te engrapas el dedo? Que me crapé el dedo. Una vez estaba hablando por teléfono y justo estaba recargándome y sacando grapas a lo sope y en eso pues me resbalé y se me engraparon estos dos dedos y no les recomiendo. O cuando andas como menso con la cola loca, o sea, no sé, cuando andamos ahí jugándole al tonto, o sea, la verdad es jugarle al tonto con cosas que no tienen que jugar al tonto, ¿no? O sea, porque es como de las engrapadoras, la cola loca, ciertas herramientas, o sea, no están hechas para estar jugando con ellas, ¿no? Y cuando nos permitimos como estar distraídos, como justo, o sea, que estoy distraída porque estoy hablando por teléfono y estoy jugando con la engrapadora y no estoy poniendo atención a esa acción, es cuando me lastimo, cuando voy a caer en ese error, ¿no? Y siento que espiritualmente pasamos lo mismo en nuestras vidas. Sí, por ejemplo, estamos viendo que de repente nos cuesta trabajo la santidad, de repente caemos en pornografía, caemos en ciertas cosas, en pensamientos, y nos ponemos a ver series en Netflix que están bien subidas de tono, ¿no? O cuentas de Instagram, seguimos cuentas de Instagram. Yo tuve que dejar de seguir un buen de personas que de repente se subían así, hombres, sin playera, ¿no? Era como de, pues, ¿a qué me inscribí? O sea, no manches, ¿no? No. ¿Vos qué pregunté? Pero porque no cuidan mis ojos. Entonces, si yo batallo, y aunque no batalles con eso, de todos modos, tienes que cuidar tus ojos. O sea, aunque creas que estás firme, si yo me pongo a ver una serie subida de tono, aunque no batalle con eso, puede ser que me lleve a eso, ¿no? Entonces, cuídate. Es más vale que digan que eres payaso, que eres radical. En cuanto a la santidad, más vale que seamos radicales, que seamos firmes, que nos anticipemos. Por ejemplo, ¿no? Con la comida, que es algo con lo que yo batallo y les he platicado un poquito. Oye, yo sé que me cuesta trabajo cuidar mi alimentación. No me puedo ir sin comer a un lugar donde sé que va a haber pizza o donde sé que la comida no va a ser tan saludable. Me tengo que llevar mi tupper. Y justo de eso hablábamos en el episodio de la mujer previsora, ¿no? Ándale. Tengo que prever, tengo que cuidar mi camino. Sobre eso habla en Proverbios 31, ¿no? De ver los caminos de mi casa, de, oye, si se está yendo por aquí la cosa o si el día va por acá, yo tengo que anticiparme para no caer. Sí, justo. O sea, creo que entonces el principio es como autoexaminarte y ser bien honesto contigo mismo, como sobre qué cosas son o representan para mí una tentación, una caída, o incluso también hasta un antecedente familiar, ¿sabes? O sea, las maldiciones generacionales existen, ¿no? Sí. Y aunque yo pueda decir como no, yo no lidio con el alcohol, o sea, yo no batallo con eso, yo no nada, pero tal vez si mi papá fue alcohólico, si mi abuelo fue alcohólico, si mi hermano lo es, o yo qué sé, sí hay cierta como influencia que ya viene como de familia, ¿sabes? Y ya hay cierta como inclinación del pecado, como por esas maldiciones generacionales, ¿no? Y es lo mismo para con cualquier pecado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que justo con una amiga platicaba y analizábamos como nuestros matrimonios
Porque decíamos como, oye, o sea, a ver, no sé, un esposo que de repente dice como de, es que quiero el divorcio ya, o sea, como que lo quieren mandar toda la goma, ¿no? Y es como de, ok, o sea, es que analiza, o sea, sus papás son divorciados, él creció sin la imagen de la figura paterna, creció como pensando que el divorcio es normal y, o sea, sí, hay cierta inclinación a eso, entonces es normal que él cuando pase por una circunstancia, aunque en el altar haya dicho, no, yo contigo hasta la muerte, lo que sea, sí hay cierta inclinación que no podemos ignorar como de las generaciones pasadas, que llega a influir en ese momento, ¿no? Entonces, aun si yo ahorita no estoy lidiando con ciertas cosas, pero sé que mi pasado familiar sí hubo quien lidió con eso, tengo que ser capaz como de incluso romper, o sea, de en oración decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, hasta aquí acaba, ¿no? O sea, en el nombre de Jesús yo rompo con esto, conmigo se rompe esta maldición generacional que ya viene desde, no sé, mi tatarabuelo o quién sabe quién, y conmigo la historia va a ser diferente, ¿no? Y no justo jugarle como a la rayita, ¿no? Como a ver qué tanto puedo pisar el carbón caliente sin quemarme, ¿no? Porque finalmente eso no resulta bien. O sea, en primer lugar, justo para qué le jugamos, ¿no? O sea, para qué nos hacemos mechas. Y también para qué nos exponemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, justo lo que decías de lo de las series. Es precisamente eso. O sea, si yo ya sé que cojeo o que puedo llegar a cojear de eso, debo cuidarme muchísimo a mí misma de no exponerme a ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Sí, incluso como creyente, oye, es mi obligación sanar, o sea, es mi responsabilidad más bien, es mi responsabilidad sanar, o sea, yo puedo crecer y justificar mi pecado diciendo, oye, es que de chiquita sufrí mucho y pues abusaron de mí y mira, no me quiero ver muy severa, ¿no? Porque sé que eso es algo muy fuerte, pero ¿sabes qué? Si tuviste una infancia muy severa, abusaron de ti o sufriste de ciertas cosas, es tu responsabilidad sanar porque lo que viviste en tu infancia, lo que hicieron tus padres, lo que hizo tu familia, lo que atravesaste, no te justifica para seguir pecando en la actualidad. Entonces, ¿sabes qué? Si en algún área en particular sufriste, ¿no? Que es muy común y muy triste, ¿no? Pero muchas sufrimos de abuso sexual, por ejemplo. Y tuvimos como que ese empujón hacia el área sexual, yo me podría justificar de, es que abusaron de mí, Sí. por eso ahora, pues ni modo, ¿no? ¿Qué hago? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, ya lo identifiqué, ahora soy creyente, soy nueva criatura, tengo que renovar mi entendimiento y saber que lo que, de entrada, lo que está atrás ya se quedó atrás, y el Señor ya lo puede sanar y entregárselo por completo al Señor y cambiar mi futuro, o sea, extendiéndome a lo que está delante, dice la palabra, y eso no determina, o sea, lo que pasó atrás no determina lo que está delante para mí. Entonces es mi responsabilidad sanar todas esas cosas, identificarlas. Igual, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la mirada, o sea, con examinar, con prestar atención tanto al pasado como al futuro, o sea, como lo que viene delante, o sea, ser introspectivos, es la palabra, a lo que me pasó y a lo que viene adelante. Yo me acuerdo que, por ejemplo, o sea, ya de mil veces creo que lo he platicado, pero mis papás se casaron en yugo desigual. Entonces, yo crecí como no queriendo hacer eso. O sea, yo dije, no, yo nunca jamás, o sea, nunca voy a enamorarme de uno cristiano, nunca me voy a permitir estar con uno cristiano porque yo no quiero un matrimonio feo para mi vida, yo no quiero una casa dividida, yo no quiero bla, 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 ¿no? Y luego llego a la prepa, me enamoro de uno cristiano y empiezo a andar con él, ¿no? O sea, justo, o sea, yo que me convertí en lo que juré destruir, ¿no? Y a veces es lo que hacemos, ¿no? Que tú juras que no quieres eso para tu vida, juras que no vas a volver a eso, lo que sea, y ya cuando menos te das cuenta, siento que le damos vuelo y le hacha, o sea, nos permitimos que nuestros sentimientos, nuestra carne dicten lo que nosotros debemos como sentir o hacer, y es como, bueno, sí, pero es que hasta lo ves ya menos feo, ¿no? Es como de, pues no es tan mala persona, respeta lo que yo creo, tal vez hasta me acompaña a la iglesia, no lo sé, ¿no? Entonces pasó de ser algo de lo que yo no quiero ser parte nunca jamás de mi vida, ahora ser partícipe de eso, ¿no? De lo que en un principio ya estaba diciendo que no iba a participar, ¿no? Y así en 1000 ejemplos pueden haber, ¿no? Entonces creo que en primer lugar, como nosotras siendo como vigilantes de nuestra propia vida, debemos justo examinar aquellas cosas que sí representan una tentación para nosotras, ¿no? En segundo lugar, creo que también parte de ser centinelas es como ver red flags. O sea, creo que eso también es algo importante, ¿no? Lo que ahorita conocemos como red flags.
tanto en mí misma como en otras personas. Y creo que mucho de esto ya lo hablamos en el episodio de los límites, ¿no? Pero creo que eso también es parte importante, vigilar mi propio carácter y vigilar pues como lo de los demás, ¿no? O sea, si yo ya sé que soy una persona como medio manipulable, tal vez, justo estar atenta de las señales de las personas que a lo mejor me quieren manipular, ¿no? Si ya sé que yo flaqueo a veces con mi lengua, pues estar vigilando del tipo de cosas, de conversaciones a las que yo me presto, el tipo de palabras que digo, o las influencias con las que me junto, no lo sé, ¿no? O sea, estar como vigilante de aquellas potenciales bombas a punto de explotar, ¿no? Y que a veces justo por incomodidad o como de, no, pues no, ya no pasa nada, o tratar de ser tolerantes o lo que sea, lo dejamos ahí y ya cuando menos nos damos cuenta nos explota en la cara. Sí, o por orgullo, muchas veces no queremos reconocer que pues estamos en un cuerpo pecaminoso y hay cosas en las que fallamos. O sí, que simplemente podemos llegar a caer en eso, ¿no? Sí, y creo que justo llegamos a caer como en el autoengaño de la madurez espiritual. O sea, de creer que, como lo que les pasaba a los judíos, que ellos por conocer la ley, por participar de todos los mandamientos, de todas las fiestas, de esto y que el otro, ellos se creían como de, o sea, nosotros acá los perfectos, ¿no? Y Jesús llega a decirle, ¿sabes qué? No es así, compa, o sea, es como, no es así, ¿sabes? Y siento que a veces nosotras nos dejamos engañar y creo que eso es algo como con lo que debemos tener mucho cuidado, porque a veces nosotras mismas también nos dejamos engañar como por la falsa creencia de estoy en la iglesia. O sea, como si la iglesia pusiera un campo de fuerza sobre mí y ya nunca voy a pecar o nunca voy a hacer algo, ¿sabes? Y creo y me autoengaño pensando que como estoy yendo a la iglesia, como estoy en un estudio, como tengo mi propia Biblia o como estoy activamente participando en el grupo de jóvenes o lo que sea, creo que que estoy bien. O sea, que no tengo necesidad de hacer algo extra, ¿no? Al contrario, muchas veces somos más atacados, más puestos en tentación, ¿no? Sí, no manches. Sí, creo que tengo que tener especial cuidado también cuando estás en un puesto de autoridad, que el enemigo va a ir a arrancarte la cabeza. O sea, cuando la palabra dice que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir, no es que vino ahí a zarandearte tantito. O sea, vino a arrancarnos la cabeza, o sea, nos quiere destruir. Entonces él no va a estar así como que, ay, ya, o sea, nos va a arrancar la cabeza, literal, va a tratar de destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, a desviarnos, y tristemente ahorita es bien fácil, o sea, nos hace así tantito y nos distrae y nos pone 1 hora de reels y TikToks y vamos de mensajes, ¿no? Y nos distraemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es astuto. Satanás es astuto y no sabe jugar al nivel. Entonces tenemos que ser precavidos, tenemos que prestar atención a nuestro camino. Y es que por ese tipo de cosas se enganchan, o sea, enganchan y llevan a otras cosas, o sea, justo viendo los reels, ¿no? A lo mejor me sale un reel medio pecaminosillo, o yo qué sé, ¿no? O como que, o no necesariamente pecaminoso, pero me sale un reel que me despierta cierta curiosidad. Entonces me meto a esa cuenta y empiezo a ver más de esa cuenta y empiezo a entrar más y más y más y más. O sea, como que te vas metiendo a la boca del lobo sin darte cuenta, ¿sabes? O sea, como que empiezas como de, una hojita y empiezas como, así, poquito, y ya cuando te das cuenta ya estás como muy adentro en la situación, ¿no? Ya en un punto en el que ya es pecado, ya se hizo una adicción, ya tropezaste a alguien más, ya lo que sea, ¿no? Y debemos ser como cuidadosillos, porque justo el enemigo es sigiloso, o sea, el enemigo no es nada más, o sea, no te sale acá como de, peca, ¿no? O sea, es como muy cuidadoso, siento que es como las migas de pan, ¿no? O sea, como que te va dejando como... Sí, exacto. Y vamos ahí poquito a poquito, pero justo el hecho y creo que el factor importante aquí es el dominio propio. O sea, creo que ese es así, el top de los tops, ¿no? Y justo, me acuerdo que justo cuando yo estaba como en mis épocas de tóxica o no sé qué, me acuerdo que tú me contaste una historia de un pastor que justo te habló sobre el dominio propio, ¿no? Pero ¿cómo te dijo? No me acuerdo bien cómo era la historia. Pues igual no recuerdo bien el contexto, pero literalmente me preguntó, ¿y qué no tienes dominio propio? Y yo, creo que fue como de no puedo dejar de llorar o sea, sobre esa línea, porque pues soy muy sentimental, ¿no? Y creo que fue de, pues es que no puedo dejar de llorar o algo sobre esa línea, no recuerdo bien, pero sí me dijo, ¿y qué no tienes dominio propio? Y yo, pues sí, o sea, sí, totalmente. Entonces, o sea,
ese creo que es nada más es no hacernos mensas, o sea, tenemos dominio propio, o quiero pensar, ¿no? O si nació espíritu de cobardía, Ajá. poder, amorito. dominio propio, exactamente. Que nos ha sido dado. Sí, ¿no? Porque muchas veces creo que empezamos a depender. O sea, muchas veces dependo del pastor, dependo de mi mamá, dependo de mi amiga, dependo de mi novio, dependo de mi esposo, dependo de todo el mundo y dejo que todo el mundo me cuide, que todo el mundo vea por mí, que todo el mundo lo que sea. Y yo misma no estoy vigilando mi propia vida, ¿no? Yo misma no me pongo un freno a decir, no, aguas. O sea, esta es una chispita de curiosidad, esta es una chispita de tentación, esta es una chispita de lo que sea, ¿no? De chisme, no sé. Y si nos permitimos a nosotras mismas seguir ahí, mandamos bien lejos el dominio propio y empezamos a meternos en algo que ya raya en lo pecaminoso, ¿no? Y eso es algo importante que considerar. Tienes dominio propio, o sea, no somos totalmente indefensas, no somos como de, ay, pobrecito, pues que cayó sin darse cuenta, ¿no? Como los chavos que dicen como, es que me embaracé por accidente, ¿no? Es como, Ay. no, o sea, Ay, no, esto va a ser mucho por hacer. Pero hay así como que alguien se salió de bañar y pisó el jabón y acabó ahí. Sí. O sea, no, así no pasa. sí, no, o sea, es como, para llegar a ese tipo de pecados, hubo que haber una concesión, o sea, diste permiso de algo, te permitiste hacer algo, entonces ahí es donde empieza como el primer filtro de decir, aguas, aquí no, o sea, aquí ya está algo chueco, aquí ya se está empezando a desviar el camino y tenemos que tener la capacidad de poner el freno, de poner la reversa y decir, no, pues me regreso a donde sí es, ¿sabes? Y vigilar también, y creo que también, justo eso también me gusta como del papel de la iglesia y los amigos y todo, pero justo me gusta como este concepto en donde vemos la amistad como una forma de discipulado, en donde justo tengo la capacidad de no solo cuidarme a mí, sino también cuidar a otros y que otros cuiden de mí, ¿sabes? O sea, porque muchas veces a lo mejor yo, no sé, como aquellas películas en donde uno está como fa, y ya están a punto de darle por atrás y no se está dando cuenta la persona que está a punto de darle y de repente llega como alguien y ¡fua! Así, ¿no? Y el otro como de hola, ¿no? Y ya cuando se dan cuenta ya lo salvaron, ¿no? Entonces siento que a veces así sucede. A veces Dios también puede usarte para ver como aguas, las bombitas a punto de activarse en la vida de alguien más, ¿no? Y tener justo la capacidad, la madurez, el amor y también por otro lado la humildad para recibir la exhortación, las advertencias o todo ese tipo de cosas, es algo que podemos hacer y recibir en amor, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos llegar a ser juzgones, a juzgar. Es que la palabra juzgar tiene dos significados. En un aspecto es identificar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Pero en otro lado es condenar, es ejercer una sentencia. Entonces, como amigos tenemos que tener mucho cuidado de no ser ese amigo pesado, de que nada más nos la pasamos condenándolo. Sí. Identificar y ser atalayas en su vida, y ayudarlo todo lo que podamos, pero no estarlo condenando todo, ¿no? Entonces, creo que esa parte no nos toca, pero sí la parte de identifico y oye, aguas, ¿no? Y creo que lo llegamos a mencionar en un episodio, ¿no? Si yo veo una víbora que está a punto de morderte, no te voy a decir, ay, ten cuidadito, oye, Luz. No, pues ya te mordió, ¿no? O sea, voy a decir aguas y te voy a dar el empujón, ¿no? Y a veces hasta te puedes llegar a enojar conmigo y puede llegar a ser como violento, ¿no? Pero así tenemos que reaccionar con el pecado, ¿no? O sea, el pecado nos lleva a la muerte. O sea, obviamente esto ha sido pagado por la sangre de Cristo y tenemos esa confianza y descansamos en su gracia y en su misericordia, pero no por eso tenemos que consentir el pecado. Es algo bien horrible. O sea, ahorita que estabas hablando sobre permitirnos cosas o no permitirnos cosas, la pornografía, hay una estadística, estamos a 3 clics de la pornografía. A 3 clics incorrectos de la pornografía. O sea, si tú estás viendo lo que quieras y das 3 clics incorrectos, llegas a la pornografía. O sea, cualquier niño puede caer en eso, cualquier persona, y queriendo, pues obviamente aún más, ¿no? A uno, ¿no? Pero a 3 clics equivocados de la pornografía. Y yo creo que así es el pecado en nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, que en el primer clic digamos, y aguas, ¿no? O con nuestros amigos, desde el primer clic que le digamos, amigo, cuidado ahí, ¿no? O sea, desde el primer clic que le digamos, que le advirtamos con mucho amor y pues ya si está en el tercer clic, sí, dale, me empujó, ¿no? Ya se vale. Sí, pues sí.
Y de pronto, o sea, que justo también veíamos en el episodio de los límites, si de pronto ves que ya no hay respuesta, pues ni modo, ¿no? O sea, a veces es como de, pues... Pero ya es su sangre sobre su cabeza, ya Ándale, justo lo que hacíamos acá. Ajá. tú ya le advertiste del pecado, amigo, si te vas por ese camino te vas a perder o aguas, ¿no? Ya si no te hace caso, pues ya su rollo y su cosecha, ¿no? Sí, siento que es como Sansón. O sea, sus papás le dijeron como, oye, mira, de este lado, o sea, seguro que no te gusta ninguna de las de acá, aguas, o sea, ella es una filistea, ¿qué onda? O sea, aquí también hay, ¿no? Y el Sansón, no, que yo quiero ahí, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, yo creo que para los papás de Sansón debió haber sido bien difícil ver a su hijo pues irse así, ¿no? Embarrarse por completo en la pared. Pero fue también como, bueno, pues ya Dios tratará con él, ¿no? Y Sansón llegó hasta la muerte, o sea, eso que se permitió, o sea, ese ojito que se permitió como echar a una mujer, lo llevó a su propia muerte, ¿no? Y finalmente se cumplió el propósito de Dios que tenía con él, pero de una manera fea, ¿no? Pero a pesar de él. Ajá, ándale, sí, justo. O como David, por ejemplo, ¿no? Cuando justo, o sea, no hace lo que tiene que hacer, se va ahí a asomar al balconcito a ver como que, pues a ver qué hay, ¿no? Y ve a una chica bañándose y ahí es el comienzo del fin, ¿no? O sea, empieza una serie justo de pecados. O sea, ¿quién iba a imaginar que nada más, o sea, que no ir a hacer lo que le tocaba, que no ir a la guerra, iba a terminar en un hijo muerto de alguien, de un hombre asesinado, de una mujer que no era su esposa, que lujurió? O sea, fue una bola de pecados que no, o sea, alguien diría como de, ay, o sea, no pasa nada. O sea, Me despierta tarde, uy, ¿no? ajá, sí, o sea, uno pensaría que no va a pasar nada, ¿no? Pero ya cuando ves la historia de David, que oh, lo bestia, ¿no? O sea, como participó en la lujuria. Luego hizo que su mujer fornicara contra su esposo. Luego mata al esposo. Luego el hijo muere en consecuencia de... Y, o sea, van pasando como muchos acontecimientos, fruto o consecuencia de no haber sido vigilante desde el primer paso, ¿no? O sea, de no haberse levantado para ir a la guerra, que era lo que sí le tocaba, ¿no? Y así es el pecado. O sea, comienza muchas veces por algo, o sea, por no hacer lo que sí nos toca. Que no necesariamente, o sea, no es pecado si no te levantaste tarde, no es pecado abrir tu teléfono para ver el TikTok, no es pecado, o sea, muchas cosas que no son pecado, ¿no? Pero todo me conviene, como vimos en el pecado, en el Ahora. anterior. No todo me conviene, ¿no? O sea, necesito obedecer lo que Dios me mandó a hacer. Sí, pero a pesar de eso, justo como en la historia de Sansón, a pesar de nosotros, Dios sigue cumpliendo su propósito y es soberano. Y creo que medio podemos descansar, porque también este no es un episodio como para condenar, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas chicas que digan como de, no, pues ya valí, ¿no? Porque hay un pecado del que no puedo salir, o tengo un pecado recurrente en el que caigo y no sé cómo salir de esto, o como de, chale, ya sí soy la que tropieza con la misma piedra, o lo que sea. Y tampoco es para condenarlas o para decir, no, es que tú no tienes dominio propio y a ti te falta, o lo que sea, ¿no? Sino, o sea, obviamente sí, la advertencia de sal de ahí, o sea, sal de ahí antes de que haga un daño todavía mayor. Pero aparte de eso, justo descansar que Dios obra a pesar de nosotras, ¿no? Y justo permitirnos ver que a veces las caídas de nuestro pasado o las caídas, o sea, que dejar que una persona caiga y se estampe y se dé el guarrazo de su vida, son las cosas que a veces nos ayudan a despertar y ver nuestra dependencia de Dios en todo. ¿Sabes? O sea, ver que yo solita no puedo. O sea, yo solita sin Dios no puedo. O sea, si me trato de meter a la guerra sin Dios, ya valió gorro. O sea, por mucho que yo intente estar armada, sin las armas de Dios, voy a valer, ¿no? Pero justo este tipo de a veces tropezones o caídas me hacen darme cuenta como de, no estoy tan firme como creí. O sea, tengo que despertar, tengo que ser todavía más alerta o ponerme más límites, ponerme, no sé, mi calzón de hierro, o yo qué sé, ¿no? O sea, como para evitar caer. Siento que es como cuando vas manejando y te estás quedando dormido y pisas las tortuguitas o pisas los... como chin, me estoy... Ándale, sí. despertar porque lo que sigue es que me estampe. O sea, lo que sigue es que me mate en el camino, ¿no? Sí. Entonces ya te paras, te tomas un café o te orillas y te echas una siestita ahí en donde puedas o pasas el volante. O sea, tienes la humildad de reconocer que no estás pudiendo y pasas el volante. No sé, ¿no? O sea, sí es una llamada de atención. Hay que hacer caso, yo creo, a la llamada de atención. O sea, porque seamos honestos, siempre tenemos una llamada de atención de parte de Dios. O sea, siempre sentimos como ese de, ¡ey! Ay,
aguas. No es por ahí. Sí lo sabemos. Y ya cuando para cuando nos saca el Señor a la luz nuestros trapitos, o ya para cuando viene la represión fuerte, fue porque ya nos lo había dicho en nuestro corazón, o ya nos había advertido en la palabra de alguna manera. Tenemos que hacer caso al primer llamado de atención. Sí, definitivamente. Y Salmo 139, 23 y 24 dice: examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque siento que parte de ser atalayas es justo examinarnos y dejar que Dios nos examine y nos revele. Porque muchas veces hay cosas que son visibles a la vista de todos, menos a la nuestra, ¿no? O hay cosas que simplemente no notamos, pero que estamos empezando ahí, ¿no? O sea, es como no sé, aguas, como cada vez te está gustando un poquito más el chisme, o aguas, no sé, cada vez siento que te estás vistiendo un poquito más descubierta, o siento que, o sea, que nos empezamos a permitir cosas que no nos damos cuenta, pero que justo cuando le pedimos a Dios esto, como examíname, pruébame y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame a lo que sí es, ahí es como la clave, o sea, decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú revélame, o sea, revélame si hay algo chueco, hay algo torcido, hay algo distorsionado en mí, y déjame sentir dolor por eso, porque a veces ni dolor sentimos, a veces nada más como de, ay, pues ya. Después me arrepiento y el Señor me perdona. Sí, pues sí, una raya más al tigre, ¿no? O sea, sí, nos descuidamos mucho. Justo platicando con una persona, me decía eso, me decía, pues voy a vivir la vida, voy a destramparme, voy a enfiestarme, y ya que haya vivido, me arrepiento, pues de todos modos me va a perdonar, ¿no? Y yo, pues sí, pero vas a cosechar tu pecado, o sea, eso no quita a que te lleves un montón de consecuencias. No mueres. Exacto, te vas a morir antes de que siquiera, justo hay un versículo, ¿no? De busca de Dios, aun cuando pudiera ser hallado, o sea, porque va a haber un tiempo donde, ¿sabes qué? Ya te la perdiste, ¿no? O sea, ya no te arrepentiste, ya más cuando tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos que estar alertas y ser vigilantes para... El Señor ya te advirtió, de una buena vez ya arrepiéntete. O sea, ya entrégale tus pecados y suéltaselo por completo. Sí, no, y hay diferentes formas de advertir de Dios. O sea, creo que Dios es tan bueno que justo nos advierte de diferentes formas. O sea, en el caso, por ejemplo, de Samuel, cuando Elí tenía hijos que estaban así, mira, o les adviertes o... Y que le mostró a Samuel a través de un sueño, ¿no? A Sansón se lo mostró a través de la voz de sus papás. A David, un profeta fue y le dijo. Entonces, podemos ver justo cómo Dios advierte de diferentes formas, ¿no? Y para nosotros es igual, o sea, es igual. O sea, ¿sabes? A veces sí va a ser la voz de tu mamá la que te diga, oye, cuidado, no me gusta ese chico. O aguas aquí, aguas acá, no es que, ¿no? A veces va a ser un amigo, a veces va a ser el líder de jóvenes, a veces no necesariamente alguien se va a acercar de forma personal contigo, pero justo la prédica de ese domingo habla del tema que estás cogiendo, ¿no? Sí. Y, o sea, es palabra de Dios, ¿no? A veces sí va a ser a través de un sueño, a veces va a ser a través de que veas que alguien más cae y tú, hola, bestia, ¿no? Ajá, aquí iba por el mismo camino, ¿no? Y esas, o sea, debemos considerarlas justo como llamadas de atención, o sea, decir como de... aguas, ¿no? Como llamada 1, advertencia 1, ¿no? Porque si no, pues justo nos puede pasar lo mismo que a todas estas personas les pasó, que a Sansón, que a David, que a los hijos de Elí, o sea, a todas estas personas que fueron en su tiempo advertidas y que no, o sea, que simplemente no quisieron escuchar, que simplemente quisieron escuchar más a su carne, a sus emociones, a su corazón pervertido que lo que Dios decía, ¿no? Y tener cuidado con nuestra respuesta a esa advertencia, porque en el caso de Elí, pues se le hizo fácil responder Jehová es, que Jehová haga. O sea, pues Jehová hizo. Y entonces el sope se desnucó y se mató. Y justo su nuera, no sé quién estaba teniendo un hijo en ese momento, y el bebé se llamó Icabod, sin gloria. Y, o sea, fue un relajo y fue cortada su descendencia. O sea, hubo consecuencias por no hacer caso a la reprensión en el momento, ¿no? Y también somos incomodados por medio de nuestra conciencia. A veces ya estamos incómodos, o sea, tú ya sabes que tú ya no tienes nada que hacer en donde estás. Ya estás en un lugar y ya te sientes incómodo y dices, ¿qué hago aquí? O sea, ya sabes en tu corazón que ya no tienes que estar haciendo esas cosas, que ya no tienes que estar en esos lugares. Sí, juntándote con gente. Personas, ajá, ¿no? Entonces, ojo ahí y haz caso a la reprensión. Venga de quien venga. Apenas estaba viendo un
video, no recuerdo bien dónde, pero era algo así como un chavo que llegaba y le decía, ¿por qué no me dijiste? O sea, estaba como en el infierno y le decía, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste de Jesús? O sea, ¿por qué no me dijiste? Y me hizo pensar mucho que a veces nos quedamos para nosotros la verdad y no somos verdaderamente amigos o verdaderamente amamos a las personas. Porque la palabra dice, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. O sea, ese sacrificio, esa paga del criado, el evangelio en general, se trata de que Dios nos amó y por eso dio a su hijo en sacrificio. ¿Y sabes qué? Quieres amar al mundo de tal manera, quieres corresponderle a Dios en su sacrificio, no porque tengamos que pagarle con obras, porque no nos alcanza, pero pues simplemente por corresponder. Entonces predícale a la gente, advírtele de su pecado, o sea, y ni modo, te van a tachar de religioso, de aleluyo, pero predica, alza la voz, tenemos la verdad, no quiero que lleguen, te decía en el video, era de, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué no me advertiste? Y sí, o sea, ¿cuánta gente puede llegar así con nosotros si no le predicamos de la palabra, ¿no? Entonces, hagamos lo que nos toca como creyentes. Sí, y pues también siendo vigilantes, o sea, justo el versículo que veíamos al principio decía, como de, mira, ellos ya cayeron, ya fueron idólatras, ya bla, 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 pero todo esto sirve como ejemplo para que ahora tú no lo hagas, ¿no? Y yo me acuerdo justo que, no sé, se me hizo como hasta chistoso, ¿no? Porque hubo una temporada en la que los matrimonios en nuestra iglesia fueron como muy atacados. Pero a mí no llegaba, o sea, era como de, así veo que a mi izquierda y a mi derecha empiezan a caer y todo, pero pues yo decía, no, pues a mí no va a llegar, ¿no? O sea, a mí no me van a atacar, yo estoy firme, yo estoy en la iglesia, y ahora, y cuando menos me di cuenta, tómala, ¿no? Yo también me caí a mí, o sea, siento que fue como, o sea, como cuando caen como los misiles a diferentes lados. Y que ves como gente cayendo a tu alrededor y dices, ¿qué onda, no? O las chicas de tu grupo de jóvenes, o tus tías, o tus hermanas, o quién sabe, ¿no? Y justo creemos como de, no, o sea, yo soy bendecida, yo soy bienaventurada, a mí no me va a pasar, o lo que sea. Y dejamos justo de procurar nuestra santidad, nuestros hábitos, nuestras disciplinas espirituales, lo que sea. Y cuando menos nos damos cuenta, ¡uy! Y ya, ¿no? Te cayó la bomba a ti, tú de, ¡ay! Ya valió gorro, ¿no? ¿Qué pasó? Ajá, sí. O sea, en el tiempo en el que a lo mejor tendrías que estar como preparando un fuerte, preparando medidas de contención, preparando un plan B, preparando lo que sea, ¿no? Decidimos como de, qué mal ese cayó, qué mal ese también cayó, qué mal, no, ¿sabes? O sea, solo observando como espectadores y no como pensando que a mí también me puede pasar, ¿no? Entonces, pues dice el dicho, ¿no? Que aprendamos en cabeza ajena, ¿no? Creo que de eso se trata, o sea, como de, ok, ya, si mi mamá ya cayó, si mis hermanos, si mi compañero de la escuela, si mi maestro, si quién sabe quién sea, ya cayeron en algún área u otra, debo ser como muy cuidadoso de no ser yo la siguiente, ¿sabes? De hacer lo necesario para no ser yo esa siguiente. Sí, hacer lo que me toca hacer, no descuidarme. Sí, entonces justo como ya medio cerrando, en este mes, justo que ayer, la semana pasada comenzamos a hablar sobre todas las tradiciones que no agradan a Dios, sobre toda la temporada fuerte que se viene y todo eso. Y en general en toda nuestra vida seamos muy cuidadosas, seamos vigilantes, atalayas de nuestra vida, estemos al tanto de lo que está pasando en el mundo, de las tentaciones que rodean a mi generación, de lo que está pasando en mi país, de lo que está pasando estadísticamente en mi municipio incluso, ¿no? Sí. Y siendo como muy precavidas para con eso, ¿no? O sea, porque por lo menos en el lugar donde nosotras vivimos es uno de los lugares con una mayor tasa de divorcios, por ejemplo, ¿no? Entonces, sé que, por ejemplo, hay como, no sé, un demonio geográfico que ataca a los matrimonios en esa sección, o no sé, no, o sea, no es coincidencia. Entonces, si ya sé que en mi municipio hay una tasa de alta de divorcios, por ejemplo, voy a ser el triple de cuidadoso con mi matrimonio, ¿no? Para no ser parte yo de esa tasa, ¿no? Y así, pues cada iglesia, cada generación, cada grupo tiene como su propia, sus propios problemas, conflictos a enfrentar. Ajá, ¿no? Exacto. Sí, tenemos que estar como bien al tanto, no ser tampoco como ignorantes de lo que sucede afuera y ser
ser precavidos, ¿no? O sea, o como con el desempleo. O sea, que tú estás aparentemente estable o lo que sea y ves que de repente, ya lo corrieron a él, esa empresa ya se fue a la quiebra, no sé, ¿no? Y a lo mejor tú que ya llevas años en una empresa dices como, no, pues yo estoy estable, a mí no me va a pasar, lo que sea. Y por X o Y llega algo y no te preveniste y nunca ahorraste y nunca precaviste y ya valió, ¿no? Corre, ¿no? O algo. Ajá, sí, y ya valió. Entonces debemos ser justo bajo la línea de ser mujeres previsoras, estar siendo atalayas de nuestras propias vidas y también ser instrumentos para cuidar las vidas de otras personas, ¿no? Sí, yo creo que es importante que entendamos que ser atalaya no solamente se queda en un pensamiento o en la mirada, o sea, no solo es tengo cuidado, lo llevo a una acción, o sea, hago lo que sea necesario para ser previsora, hago lo que sea necesario para no caer, hago lo que sea necesario, lo que me toque, para estar preparada para cuando el enemigo venga. En el versículo que leías al principio, decía que tocaban la trompeta, y ese tocar de la trompeta llevaba a la acción a todo el pueblo, o sea, tenían que guardar las cosechas, o tenían que sacar las armas, lo que decías, ¿no? Iniciando. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer en mi vida una vez que toco esa trompeta? O sea, ¿sabes qué? Estoy en una generación, no sé, ¿no? Ahorita está muy difícil en muchas áreas, ¿no? Pero que en general batalla con la depresión, la ansiedad. Ándale. Entonces, no solo es como, ay, sí, tengo que tener cuidado no caer. No, ¿qué voy a hacer activamente para no caer en eso? O sea, voy a procurar más mi sanidad emocional, voy a cuidarme de esta manera. O sea, ¿en qué cosas prácticas o qué cosas tangibles voy a hacer para no caer en eso, ¿no? Sí, no, sí, 100% es mucho mejor tomar acciones para no caer que tomar acciones para salir. Sí. ¿Sabes? O sea, es como en el peso. O sea, es 1000 veces más fácil abstenerme de una mendiga papita. Ya después tener que bajar 20 kilos. Sí, pues sí, exacto. O sea, justo, o sea, llegamos a ese momento en el que, o sea, ves en retrospectiva y digo, ay, chalas, es que era muchísimo más fácil haber dicho que no a esos tacos, esos antojitos, a comer en la calle, esos hábitos, que ahorita estar bajando de peso. O sea, es mucho más difícil salir de ahí que prevenir llegar ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, ahorita, si todavía estás en la oportunidad de poder prevenir, dijera nuestro servicio de salud, más vale prevenir, ¿no? Entonces, pues más vale, ¿no? O sea, más vale hacer las acciones necesarias para examinarnos, para tenernos bien checaditos. Y para poder vigilar, pues, ¿qué onda, no? O sea, aparentemente hay cosas que como actualmente no están activas, pareciera que nos van a pasar. O sea, justo como sobre la línea, por ejemplo, de la salud, ¿no? O sea, que yo dijera como, no, pues a mí nunca me va a dar cáncer. A mí, no sé, nunca me va a dar diabetes. A mí nunca me va a dar, herpes. Nunca me va a dar lo que sea, ¿no? Y a lo mejor, o sea, muchas personas, por ejemplo, se han salvado de enfermedades muy graves o han podido frenar a tiempo una enfermedad tal vez silenciosa por haberse checado, por haber tenido estudios preventivos, por haberse hecho análisis de sangre y ahí les detectaron algo, no sé, ¿no? O sea, yo me acuerdo que leí por ahí algún día una noticia en donde habían dicho que una chava que estaba estudiando medicina fue un partido de vete a saber, ¿no? Y que uno de los coaches tenía en su cuello, creo, como un lunar, pero un lunar raro. Entonces que ella dijo, esto como que lo vi en mis clases, ¿no? Entonces que le dijo al coach como, oye, ese lunar que tienes ahí está como medio raro, yo te recomendaría que lo cheques, ¿no? O sea, pues yo no sé, pero digo, ¿no? Y el otro, pues justo, o sea, como digo, pues entre que sí que no, ¿no? Se hizo un examen y en efecto estaba como empezando a desarrollar un cáncer de piel. Pero fue como tan temprano que se detectó que lo pude erradicar así, ¿no? Rapidísimo. Y todo fue por un lunarcito. O sea, un lunarcito que muchos de nosotros podríamos decir, es un lunar. O sea, es como... ¿Había algún signo? Sí, o sea, lunares van, lunares vienen, ¿no? O sea, así, ¿no? Entonces, espiritualmente es así. O sea... Tenemos que ser capaces de, aún en la mínima señal, en el mínimo foquito rojito, no nada más como luego en el tablero del coche, ¿no? Que nada así como que plomo negro, y ya aquí no se ve nada, ¿no? Sino decir, oye, no, o sea, me voy a examinar porque esto puede ser algo importante a futuro, ¿no? Que no solo me va a afectar a mí, sino que también puede afectar a muchos, porque eso es lo que sucede. O sea, uno pensaría como, pues, ¿qué? Pues es mi pecado, o sea, es como, pues... No le hago daño a nadie. Sí, ahora sí que mi cuerpo, mi decisión, ¿no? O sea, podemos decir eso, o sea, como mi
mi cuerpo, mi pecado, ¿no? Es como, pues, a los demás, ¿qué si yo peco? A los demás, ¿qué si yo dejo la iglesia? A los demás, ¿qué si yo tropiezo? O sea, pero sí pasa, o sea... Militas el cuerpo. Sí, claro, ¿no? O sea, y no sabes cuán importante es una persona para la iglesia, para su familia, para su trabajo, hasta que ya no está. O sea, y la persona tampoco es consciente de qué tanto puede impactar a otras personas. Su pecado, aunque sea como su pecado personal, cuánto puede impactar a otros, ¿no? A otras familias, a otras personas que están ahí, a sus amigos, al cuerpo en general. O sea, sí puede desencadenar una ola gigante, ¿no? Un tsunami, una persona que no esté dispuesta a ponerle freno a su pecado, ¿no? Si me apuras tantito, pues las maldiciones generacionales son eso. O sea, alguien que dijo, pues es mi pecado, ¿no? Y lo practicó y lo ejerció. Y a fin de cuentas ya se llevó a toda la familia entre las patas, ¿no? O sea, que no solo cosechó esa persona, sino también ya cosechó toda su generación. Sí, pues sí. ¿Y uno qué culpa tiene? Sí, no. Entonces, pues nada, seamos vigilantes de nuestro propio corazón, de nuestro carácter, de nuestras emociones. Podamos también ser vigilantes para justo nuestra iglesia, nuestro entorno, nuestra familia, poder transmitir, tocar la trompeta con toda paciencia y doctrina, y preparémonos, porque genuinamente estamos en una guerra espiritual, no estamos jugando, el enemigo no está jugando, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo, ¿no? Y pues esto es todo, amigos, amigas, por nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que pues todos hayamos sido como advertidas en algún área, que podamos ser sensibles a la voz de Dios, humildes para poder recibir esa advertencia y capaces para ejercitar el dominio propio y poder ponerle un freno. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Se va a poner bueno. Vamos a regresar a los episodios intensos y vamos a hablar un poquito más sobre los anatemas y otro par de temas que están interesantes. Entonces, quédense, compartan este video, comenten también. Si alguna vez han tenido una experiencia de caer por la misma piedra o lo que sea, o si ya están del otro lado, si ya están restaurados, ya superaron, ya todo, también compartan su experiencia porque queremos saberla. Y pues nada, aquí estamos para seguirlas acompañando, seguirnos alimentando y seguir compartiendo experiencias juntas, y sobre todo seguir escuchando la voz de Dios en nuestro podcast Habla Dios, tu siervo escucha. Adiós.